tomarla, que es Lola. Nos presenta su libro. Estamos en familia. Claro. Buenas tardes, agradeceros, aunque sea en familia, ¿no? La gente que habéis llegado a esta presentación. Han hecho ya una introducción, han contextualizado un poco. Yo lo que voy a hacer es centrarme en un aspecto, si queréis, más sí, sí. En un aspecto más literario, más poético, incluso en el proceso que ha dado lugar a este libro, a que este libro esté hoy aquí. A mí me gusta empezar definiendo El tiempo como prueba como un libro cercano. Un libro cercano que es, como entiendo yo la poesía, tiene que ser fruto de múltiples complicidades. Desde luego las complicidades de la persona que la recibe. Entonces el libro es fruto de múltiples complicidades. En primer lugar, la complicidad de Antonio Carbonell, Pepe Criado, dos poetas de Almería, a los que me une algo más, ¿no?, que la poesía. Leyeron este poemario, que también empiezo diciendo siempre que nunca me planteé como un libro, que escribí estos poemas hace tiempo y que no fueron escritos para ser leídos ni para ser parte del libro que está hoy aquí. Pero compartiendo con ellos, estos poemas fueron cómplices de sus versos, de lo que ellos dicen, y plantearon su edición. Complicidad de Luisa Caldera, que no ha podido hacer la presentación, pero que ella pone la carta epílogo final a este libro y que es una complicidad con mayúsculas, con estos versos. Complicidad de Cristina Siempre, que también aparece en el colofón del libro. Complicidad de un amigo, un pintor de Granada, que ilustra el interior del poemario. Complicidad de Corogoñi, que hace este retrato, en fin. Es producto de múltiples complicidades. Complicidad y agradecimiento a la Carmita, que también abre este espacio, en el que nos sentimos parte, bien. Pero, digo, como autora, si tengo que ubicar desde un punto de vista más literario este libro, tengo que decir que a la hora de escribir no soy espectadora en estos poemas. Este libro no se escribe desde la distancia, desde la subjetividad, desde la objetividad, podríamos decir, aunque la poesía y objetividad es muy difícil eso, ¿no? Es decir, que estos poemas a mí me atraviesan vitalmente. Esa es la primera definición que quiero decir, ¿no? La segunda es que lo hacen a través de una lírica intimista, por seguir definiendo en este contexto literario, ¿no? Y siempre me gusta detenerme en ese concepto porque creo que históricamente intimismo y literatura hecha por mujeres pues es un binomio que siempre va junto, pero de forma despectiva, o si queréis, con una carga negativa. Me quiero detener en eso porque el intimismo, que aflora en la poesía muchas veces, desde Garcilaso, que dicen los críticos literarios, que fue el primero, ¿no?, que puso el intimismo en su primera línea de la poesía. ¿Qué fue aquello? Fue fruto de una burguesía que quería, de forma desacralizada, mostrar su subjetividad, su intimismo. Y quería hacerlo, pues si queréis, de una manera laica. De ahí su valor en ese momento. Y en ese momento sí rompió con una moral preexistente. Bueno, pues yo entiendo que aquí el intimismo y la experiencia configuran un poemario, pues si queréis, de cierta intensidad, un poemario de la vida, un poemario que habla del dolor, del amor, del desamor, y que modestamente también, desde ese intimismo, entiendo que rompe con cierta moral preexistente. Bueno, pero
siguiendo un poco con el análisis literario, entiendo que no basta y no es suficiente con el sentir, ni siquiera con la intensidad del sentir, para que la poesía nos llegue, transgreda, perdure, se haga eterna, ¿no? Rompa nuestros muros, sino que para que ocurra eso es importante toda literatura, creo, con toda literatura es importante contextualizar. Entonces, yo he hecho este ejercicio con estos poemas, que ya dije que no los escribí en su momento para que fueran un libro, pero que además los escribí hace más de 30 años. Entonces, he hecho ese ejercicio, me ha resultado muy interesante contextualizar lo que yo misma escribí, un contexto del que yo no era consciente de forma racional. El contexto fueron básicamente los años 80, porque algunos poemas son de los 90 y hay algunos muy actuales, ¿no? Pero básicamente fue ese contexto de los años 80. Lo que ocurre es que sí que el libro sí forma un todo homogéneo en torno a un concepto, y es el concepto del deseo. Forma un todo homogéneo en torno al deseo con rostro de mujer, porque somos las mujeres las que estamos en primera línea en este libro, y formando parte de ese deseo. Incluso el título, El tiempo como prueba, hace alusión a la resistencia del deseo con el paso del tiempo, ¿no? A la perdurabilidad del deseo con el paso del tiempo. Eso significa. Bien, tampoco fue un libro en sus inicios con una vocación reivindicativa, entre comillas, para entendernos. Nace de otro lugar, nace de un impulso vital, si queréis, una necesidad de contarlo, y entonces, contextualizando eso, estos poemas, estamos hablando de los años 80, dinámicos, intensos, por lo menos las que estuvimos, ¿no? En toda esa década, bueno, muy implicada desde el punto de vista vital y también desde el punto de vista de lo social, ¿no? Un momento en el que los nuevos movimientos sociales aportan otras sensibilidades, estoy hablando del feminismo, estoy hablando de la ecología. Aquí llegaron con retraso, pero aportaron a la vieja izquierda esas otras sensibilidades, ¿no? Y entonces el movimiento feminista revolucionó nuestras vidas. Yo cuando leo estos poemas y me ubico en ese contexto a mí misma, pues lo vivencial constituía, ¿no? nuestra propia teoría política y viceversa. Nuestra propia teoría política era reflejo de lo vivencial, ¿no? Es decir, y de hecho lo privado es político definió y atravesó esas dos décadas, los 80, los 90. Pero además las que estuvimos en los colectivos de feministas lesbianas, vimos cómo pusimos y se puso voz y rostro a las mujeres lesbianas, y eso fue también, esa visibilidad fue un paso colectivo importante. Bueno, pues entonces ubico estos versos en un contexto donde utilizábamos nuestras propias vidas, y que el tiempo como prueba, que nace de esa subversiva fuerza del deseo, como se define en el propio libro, pues resulta que haciendo esa contextualización veo que tiene un universo histórico, tiene este universo histórico, y entonces esta visión intimista a la que yo me refería, por eso he hecho alusión a ella, pues se traslada a otro peldaño, al peldaño de lo colectivo y al peldaño de la proyección social. Entonces, este canto al desamor, al deseo lésbico, al amor, al desamor, al deseo lésbico, en el peldaño de lo social significa visibilidad, haciendo esa contextualización, visibilidad lésbica. Así que modestamente entiendo que estos poemas otorgan cierta lección, ¿no? Otorgan sexo, intensidad a las relaciones desde las mujeres y entre las mujeres, que mucho tiempo han estado, y de alguna manera siguen estando invisibilizadas, pero el movimiento feminista ayudó a rescatar del olvido. Así que, siguiendo con esa contextualización, entiendo que esta poesía también es política, aunque claro, ¿qué poesía no es política? Toda poesía es política. Pero si dije que no me planteé esto como un libro, entiendo que ahora sí ya tiene vocación de ser leído,
de ser compartido, formar parte ya, ¿no?, de vosotros, no de un círculo muy reducido donde estuvieron estos poemas mucho tiempo. Por seguir con el análisis literario, esto lo hace, además, esta lírica intimista se muestra desde el verso libre, podemos decir. Hay algo de prosa poética, y seguro que alguien me puede corregir, y sé que este concepto es polémico, pues porque se presta muchos matices e interpretaciones, pero hay algo de prosa poética también. Y el libro también me gusta definirlo como itinerante desde el punto de vista geográfico, porque en él están de una manera explícita o implícita presentes distintos lugares que a mí me han atravesado vitalmente, pero que también me han atravesado en mi trayectoria social. Desde luego Granada está presente en este libro, Granada, que para mí lleva el concepto de poesía con mayúscula, pero otras ciudades como Barcelona, Bilbao, y quiero recalcar Almería, la luz de Almería, sin la que yo no hubiera escrito seguramente casi nada, y en concreto algunos de estos poemas. Es mi primer libro de poemas. Yo, por lo que me dedico, doy clases, por mi formación, soy bióloga, tengo otras cosas escritas, y también algunas colaboraciones en revistas feministas y educativas. Pero sí tengo que decir que aunque es mi primer libro de poemas, siempre he escrito poesía, y además que creo que no podría vivir yo sin la poesía, o al menos con esa mirada, desde esa mirada, que es mi mirada, con la que me identifico plenamente. Así que, por todo lo que he dicho, me es grato compartir estos poemas que sean públicos, ¿no?, que formen parte ya también vuestras, y porque modestamente, vuelvo a insistir, creo que pueden ayudar a mostrarnos a las mujeres como sujetos activos y, por qué no, subversivos, ¿no?, en torno, en el terreno, en el campo del deseo en general y en concreto de la visibilidad lésbica muy en particular, ¿vale? Yo esto es lo que os quería contar. Ahora, si os parece, podemos leer algunos de los poemas del poemario.